Bien. Para los que no pudieron estar la clase pasada, mi nombre es Erika, conmigo tienen los encuentros de los días jueves, donde vamos a ir revisando los ejercicios de la práctica. Como se darán cuenta, ya digamos en la primera clase terminamos la práctica 1, la clase pasada no hubo porque había paro, pero les había dejado propuesto algunos ejercicios que ustedes podían hacer con lo que ya habían visto de teoría, y bueno, hoy de nuevo había paro, pero me pareció importante que nos podamos juntar y ver algunos ejercicios para poder cerrar y dar por finalizada la práctica número 2. Lo que sí es importante es que este tema ustedes lo tengan bien aprendido para, a partir del lunes, cuando empiezan con el nuevo tema, no se van quedando atrasados. Ya el jueves que viene empezaríamos con la práctica número 3. Más que nada para que ustedes vayan viendo qué es lo que llegaron a hacer hasta ahora, qué es lo que les falta, porque bueno, se va avanzando bastante rápido. Así que para que no se queden atrasados, y obviamente los temas se van encadenando, así que bueno, si atrasan mucho la ejercitación y la lectura de la materia, les va a ir costando entender los próximos temas. Bien. Entonces, vamos a empezar a revisar los ejercicios de la práctica 3, que no les salieron o que tienen dudas, y antes de empezar a revisar eso, quiero saber hasta dónde llegaron a hacer, como para ver si quedaron ejercicios que ustedes no pudieron hacer, poder realizar alguno de esos apartados. Así que necesitaría saber, dentro de la práctica número 2, qué es lo que pudieron hacer, o hasta dónde llegaron. ¿Hasta qué punto llegaron de la práctica número 2? Eso necesito saber. Profe, yo sé hacer todo, pero tengo varias dudas. Bárbaro, ¿qué ejercicios? Así me los voy anotando. El principal es el que teníamos que graficar el arco tangente, el arco seno, el arco coseno. Ah, sí, bueno, no lo damos. Perfecto. Y después el otro que más me generó duda es del punto 8, el ejercicio 2, cuando hace el dominio. Ocho son las funciones que se grafican por partes. Sí. Bien. Yo del 8 no hice ninguno, pero la verdad que me trabé, así que sí, podés explicar desde el primero. Bien. ¿El resto? Si no quieren habilitar el micrófono, lo pueden escribir acá por el chat. Bien, acá el 4, la segunda. Ejercicio 4, 2. Dudas con el 8.
A ver que me fijo el 4 que era. El 4, los de desplazamientos de funciones. Profe, y A después mí, tengo otra duda, que esto tal vez no es tanto de ejercicio. En el libro, cuando da un ejemplo del x al cubo, como que el inverso es raíz de x. Sí. Pero en el punto B, en el punto 5, el ejercicio B, lo hace con logaritmo. ¿Por qué esa diferencia? ¿Cuál decís que hace con logaritmo? ¿En la práctica? 5, el punto B. El 5. Porque ahí no estás en el 5 punto B o en el punto A, cualquiera de los dos, vos no tenés x al cuadrado, sino que tenés 2 a la x. La x está en el exponente. Entonces, para calcular la inversa, se utiliza el logaritmo, por definición de logaritmo. Ahora lo Listo. vemos. Claro, Perfecto. no es una función, digamos, donde vos tenés x elevado a una constante, sino que en este caso tenés una constante elevada a la x. a mí no me salió del ejercicio 5 el C. El ejercicio 5C. Creo que el 5C lo tienen en el cuaderno de teoría. A ver, ¿me recordás el enunciado? Porque no lo abrí. Sí, dice indicar la forma general de la gráfica de la función y es igual al logaritmo de a en x si a es mayor que 1, y mayor que 0 y menor que 1. Claro. Bien. Eso lo miramos entonces ahora. Lo miramos también rapidito, no hay problema. El 5. Bien. ¿Qué más? Ezequiel también tiene dudas en el 8. ¿El resto pudo avanzar con algo de la práctica? ¿O tienen dudas en los mismos ejercicios? Yo en el 8, en el ejercicio número 2. Bien. Listo, entonces estos serían los ejercicios sobre los que vamos a trabajar. Vamos a empezar entonces en orden. Vamos a ver el ejercicio 4. Después les voy a compartir un material que armó un compañero. Acá, compartir pantalla. Bueno, no sé si se va a ver bien, pero esperemos que sí. Bueno, vamos entonces al ejercicio 4. No, se me ve. Se me desconfiguró todo al leerlo. Bueno, no importa.
vamos al ejercicio 4, vamos a hacer la gráfica a partir de acá. En el ejercicio 4, 4.2, ustedes tienen que a partir de los desplazamientos de las funciones, poder hacer la gráfica o ver cómo sería la gráfica de las funciones que les va dando allí a continuación. Este que hice acá. Estas cosas táctiles como que, bueno, se me desconfiguran y me cuesta volver a ponerlas. Ahí está. Bien. Entonces, ustedes como enunciado del ejercicio tienen la función f de x, que es igual a x al cubo. Y la que tienen que graficar es la función h, que es menos 1/2 de x al cubo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué impacto tiene multiplicar una función donde lo estamos multiplicando por un valor que está entre 0 y 1, lo estamos multiplicando por 1/2. Entonces, en esos casos, lo que hace es que la función sea más achatadita, es como que la comprime de esta forma, la comprime así. ¿Ustedes me ven a mí en la camarita o cuando yo comparto pantalla no me ven más? Sí, Ah, bien. Se comprime de esta forma. Entonces, fíjense qué es lo que pasa cuando nosotros ahora graficamos 1/2 de x. Ven que antes ustedes la curvita verde la tenían como más estiradita y ahora al multiplicarla por un valor que está entre 0 y 1 es como que se achata. Y después lo otro que hace es eso multiplicarlo por -1. Entonces ahora la gráfica se refleja en relación al eje x. Y nos quedaría, es h la función, nos queda x al cubo negativo bueno, si no se quiere poner el negativo ahí, lo voy a poner en el denominador. No, le gusta. Ahí está. Entonces ahora, esa función que era 1/2 de x al cubo, toma los mismos valores, pero reflejándose con respecto al eje x, o sea, toda la parte que es positiva del primer cuadrante pasa a estar en el cuarto cuadrante. ¿Sí? Y toda la parte que está aquí en el segundo cuadrante, ahora lo tenemos en el tercer cuadrante. ¿Respondí tu duda? Ah, sí, no está bien. Después, en el punto, les dice que también tienen que graficar g de x, que es x menos 1 y toda esa función elevada al cubo. Entonces, en estos casos, ustedes tienen
que cuando tienen una constante, ¿sí?, que impacta adentro de lo que se le está aplicando como función, en este caso se le está aplicando x al cubo, ese -1 que está adentro de lo que ustedes le tienen que aplicar el cubo, hace que la función x al cubo se desplace una unidad hacia la derecha. Que no es lo mismo que si ustedes tienen la función x al cubo más 1. No, el más 1 y no. Que si ustedes tienen la función x más 1 elevado al cubo. Lo que hace es a la gráfica de x al cubo, que es nuestra función principal o la función madre que nosotros tenemos, la desplaza una unidad hacia arriba, que es la gráfica que ustedes tienen en color rojo. Que es la función madre, la desplaza una unidad hacia arriba. ¿Ven la diferencia entre, por ejemplo, y si nosotros tuviéramos x al cubo pero menos 1, lo que hace es desplazar a la función x al cubo una unidad hacia abajo. Para resolver estos ejercicios o poder ver bien cómo es el movimiento, hay que prestar atención en esta diferencia. Una cosa es si yo elevo al cubo a x menos 1, donde ese resultado hace que se me desplace la función x al cubo una unidad hacia la derecha, y otra cosa distinta es si yo tengo x al cubo y le resto 1. Eso hace que se me desplace una unidad hacia abajo. ¿Quedó claro este tema? Los desplazamientos. Sí, ¿Alguien tiene alguna bien? ¿Alguien tiene alguna otra duda de desplazamientos de funciones? Así ya lo vemos. Si no, pasamos al... Profe, Sí, en el caso de que sea dentro del paréntesis, ¿no? X más 1 al cubo, ahí se iría para la izquierda. exacto. Ah, listo, así ya lo anoto. Gracias. Mira. Ahí está en rojo. Listo, Fíjense que perfecto. ustedes, ese puntito que cruza el eje X con el Y es el puntito 0, 0. Bueno, ahora se desplazó una unidad, pero hacia la izquierda, o sea, está en el -1, 0. En el libro de teoría tienen, creo que varios ejercicios, los voy a chequear por las dudas porque no me acuerdo. Bien, tienen allí algunos ejercicios, algunas gráficas en el cuaderno de teoría, así que eso también los puede ayudar a ver cómo son esos desplazamientos. Bien. Bueno.
Veamos entonces el ejercicio 5. Bien, en el ejercicio 5 les dice que ustedes tienen que graficar la función f de x igual a 2 elevado a la x. ¿Sí? Entonces ahora nosotros la x la tenemos en el exponente. Y tenemos que encontrar cuál es su inversa. Entonces, para eso lo que nosotros vamos a hacer es recordar cómo es la definición del logaritmo de un valor, porque eso nos va a ayudar a encontrar la inversa. Entonces, nosotros sabemos por definición, ¿sí?, que y es igual a la x si y solo si el logaritmo en base a de y es igual a x. Esta es la definición de logaritmo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es decir, bueno, y me quedo acá un poquito de espacio. Y es igual a 2 a la x, si y solo si, por definición de logaritmo, el logaritmo en base 2 de y es igual a x. ¿Sí? Para nosotros poder encontrar la función inversa de una función, lo que tenemos que hacer es como despejar la x de la función que tenemos. En este caso, para despejar esa x, nos conviene utilizar la definición de logaritmo. Entonces nosotros el primer paso, que fue despejar la x, ya lo hicimos. El segundo paso es reemplazar lo que es x por y lo que es y por x. Entonces, en el segundo paso nosotros decimos, bueno, el logaritmo en base 2 de x es igual a y. Y el tercer paso, ¿sí? O sea, el primer paso es despejo x. El segundo paso es intercambio lo que es x con y. Y el tercer paso es, ahora le digo que y es igual a f a la menos 1 de x. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de x es igual a f a la menos 1 de x. ¿Sí? Entonces, aquí encontramos la inversa de esa función. Si nosotros la queremos graficar, podemos graficar, por ejemplo, 2 a la x, y nosotros de aquí vamos a obtener para diferentes valores de x, cuánto vale y.
¿sí? Vamos a tener esos pares. Bueno, si nosotros queremos graficar la inversa, los damos vuelta y podemos graficar la inversa. O lo hacemos a partir de la función identidad porque se refleja en relación a esa recta que nosotros tenemos de x igual y. Yo lo que no me acuerdo si aquí puedo utilizar logaritmos. A ver, así les muestro cómo es la gráfica. Bien. Logaritmo. Nos quedó logaritmo en base 2. Uy. Esa gráfica que vemos allí en color violeta, ya la destildé a la otra, pero bueno, debe tardar un poquitito en reaccionar. Esa gráfica que nosotros vemos ahí en violeta es la gráfica del logaritmo en base 2 de x, que es la inversa de bien, no tengo para hacer 2 a la x. Bueno, hasta ahí, si ustedes grafican 2 a la x, le van dando distintos valores a x para encontrar cuál es el valor de y les va a dar una gráfica más hacia arriba, ¿sí? Que es simétrica con respecto a la recta y igual x. Con respecto a esa que tenemos ahí, a la que está en colorada, esa es la que hace que se nos refleje nuestra función. Ahora, volviendo a la parte B del ejercicio, donde teníamos que encontrar la función inversa, pero ahora tenemos que encontrar, lo puedo dejar acá, así utilizo nosotros ahora tenemos que encontrar la función inversa de 1/2 a la x. Entonces, por definición de logaritmos, si y es igual a 1/2 a la x, eso pasa si, solo si el logaritmo en base a 1/2 de y es igual a x, ¿sí? Ya cumplí el primer paso para encontrar la inversa, que es despejar la x de mi función. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar lo que tenía x por lo que tenía y. Entonces tenemos 1/2 del logaritmo en base a 1/2 de x es igual a y. Y finalmente dijimos que ahora a y lo vamos a reemplazar por f a la menos 1 de x.
Y ahí encontramos el logaritmo en base 1/2 de x es la inversa de la función 1/2 la x. ¿Sí? El procedimiento es el mismo. Vamos a ver ahora cómo es la gráfica de esa función. ¿Se me cerró? Bueno. Entonces ahora nosotros vamos a hacer el logaritmo, pero 1/2 de x. Y recordemos, porque se borró, vamos a hacer la otra función que habíamos dicho que era el logaritmo en base 2 de x. Es la que tenemos en rojo. Entonces, cuando la conclusión que tenemos que sacar en ese punto C, ¿sí? Es que si nuestra base está entre 0 y 1, que es la gráfica verde que tenemos ahí, el logaritmo es una función que es decreciente. A medida que aumentan los valores de x, disminuyen los valores de y. En cambio, cuando tenemos que la base de nuestro logaritmo es mayor que 1, la gráfica de ese logaritmo va a ser una función creciente, es decir, a medida que aumentan los valores de x, también aumentan los valores de y. Y en todas las situaciones, no importa cuál sea la base que nosotros tengamos, el logaritmo de 1 es igual a 0. Y ese sería el análisis que uno tiene que hacer en ese punto C. ¿Respondí la duda del ejercicio 5? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces vamos al 8, que por ahí es para graficar funciones es la parte por ahí más compleja. Sí quiero que revisen muy bien el tema composición de funciones, que es el ejercicio 7, que tengan bien en cuenta que no es lo mismo la composición de f con g y g con f, o sea, eso ténganlo bien claro. Cualquier duda consultan ahí en el foro. Bien, me dijeron que haga todo, vamos a ir haciendo entonces los ejercicios del punto 8. Nos dice que tenemos que dar el dominio, el recorrido y representar gráficamente las funciones f tales que f de x es igual a... Vamos a graficar la parte del valor absoluto para los x que están entre 0 y 2 con ambos extremos incluidos. Después, para los x que están entre 2 y 3, lo que vamos a graficar es x al cuadrado
más 2. Y finalmente, para los x que son mayores que 3, vamos a graficar el valor f de x igual 11. Bien. Primero pensemos en cada una de estas gráficas por separado. El valor absoluto de x, si nosotros pensamos en esa gráfica, ¿qué tenemos? Primero, vamos a hacerlo de distinto color, así no se nos confunde después con lo que tengamos que graficar nosotros. Vamos a graficar el valor absoluto de x, para recordar cómo es la gráfica, ¿no? ¿Sí? Si x vale 0, su valor absoluto vale 0. Si x vale 1, el valor absoluto de 1 vale 1. Si x vale 2, el valor absoluto de 2 es igual a 2. Por lo tanto, para la parte positiva vamos a tener una línea recta que va creciendo, ¿sí?, a medida que aumentan los valores de x. Pensemos en cómo se comporta el valor absoluto para los valores negativos. Si x vale menos 1, ¿sí?, el valor absoluto de menos 1 es igual a 1. Si x vale menos 2, el valor absoluto de menos 2 es igual a 2. O sea, tenemos como la misma gráfica reflejada en relación con el eje Y. Y aquí tenemos una línea recta hacia la parte del segundo cuadrante. ¿Sí? El dominio de la función valor absoluto vemos que son todos los reales, porque la x puede tomar cualquier valor, y lo que nosotros vemos que siempre lo que nos devuelve como imagen el valor absoluto son valores de los reales positivos, incluido el 0. ¿Sí? O sea, la imagen, nosotros para ver la imagen de esta función tenemos que ver qué valores de y son cubiertos. Y los valores de y que son cubiertos son los mayores e iguales a 0. Bien, nosotros ahora tenemos que ver cómo es la gráfica de la función x al cuadrado más 2. Entonces, por un lado podemos ir reemplazando por los valores o podemos recordar, de acuerdo a desplazamientos de funciones, cómo es que sería la gráfica de x al cuadrado más 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cómo es la gráfica de x al cuadrado. Así de paso, ya que estamos, repasamos el tema. Bien, la gráfica de x al cuadrado es una parábola, ¿sí? El valor de a es igual a 1, por lo tanto es positivo, es cóncavo hacia arriba, ¿sí? Cuando x vale 1, mi función vale 1, y cuando x vale menos 1, también vale 1. Y después cuando x vale 2, vale 4. Y cuando x vale menos 2, vale también 4. Bien, ahora, ¿qué pasa con la gráfica de la función x al cuadrado más 2? Va para arriba, ¿no?
Exactamente. ¿Cuántas unidades? 2. 2. Bien. Entonces, lo que antes era que valía 0, ahora vale 2. Este punto se me traslada acá. Y acá que nosotros teníamos que para x igual 2 vale 4, ahora toma el valor 6. Me quedé sin espacio. Entonces la gráfica... Uy, me fui acá. Y aquí para 1 y menos 1 vale 3. ¿Sí? Todos los desplace 2 unidades hacia arriba. Y esta que tenemos acá es la de x al cuadrado más 2. Bien, por último, revisemos cómo es la gráfica. Digamos, esto que estoy haciendo yo, pedacito por pedacito, no es necesario que lo hagamos, a lo mejor en un examen. Lo que sí es para que ustedes vayan viendo cómo es la forma de cada uno e ir repasando algunos desplazamientos. Y finalmente pensemos cómo es la gráfica de la función y es igual a 11 para todo x. O sea, para x igual 0 vale 11. Ojo que no están en la misma escala. Para x igual 1 vale 11, para x igual 2 vale 11. Lo mismo para los negativos. Siempre, no importa cuál sea el valor de x, siempre vale 11. Es la recta que nosotros tenemos que es paralela al eje x. Esa es la gráfica de y igual 11. Bien, entonces, nosotros ahora pensemos, de la parte de la gráfica del valor absoluto, nosotros nos vamos a quedar solamente con la parte donde x está entre 0 y 2. O sea, solamente con este sector que tenemos acá. Bien, de la parte de la línea punteadita en verde, nos tenemos que quedar con la parte de los x que están entre 0 y 3. Bueno, acá me quedo como cortita la gráfica, pero estaría por acá, con ese pedazo de forma de esa distribución. Y finalmente, para terminar de graficar nuestra función, para los x que son mayores que 3, voy a tomar la parte de y igual 11. Entonces, acá no le puse los valores, 1, 2, 3. Nos vamos a quedar con esta parte de acá de la función. Todo lo otro es como si nosotros lo borraríamos, ¿sí? Esto no lo tenemos, esto no lo tenemos. Vamos a tener acá un pedacito ahí de la parábola. Y para los x que están entre 0 y 2, ese pedacito que tenemos ahí. Entonces todo eso nosotros lo tenemos que poner todo en un mismo gráfico. Entonces, vamos a llevar el eje x ¿sí?
Vamos a mostrar. Ay, el 0, ¿dónde lo puse? 0, 1, 2, 3. Y para ahí tenemos que llegar hasta 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bien. Entonces, para la primera parte que están entre 0 y 2, dijimos que era la parte del valor absoluto, que es una línea recta que une esos puntitos que están ahí. Y lo que hacemos es en los extremos hacer un punto que está relleno, ¿sí? Porque si nosotros recordamos lo que nos decía la definición de nuestra f de x, era el valor absoluto de x para los x que son menores iguales a 2 y mayores iguales a 0. O sea que para x igual 2, la función toma la forma del valor absoluto de x. Bien. X al cuadrado más 2 vale para los x que son más grandes que 2 y son menores iguales que 3. Entonces, lo que nos conviene hacer es, bueno, esta gráfica, para poder hacer esa gráfica, sabemos que es la forma de una parábola. Bueno, por más que el 2 no esté incluido en mi límite, voy a calcular cuánto vale mi función en x igual 2. Nosotros vemos que y vale 6. Por lo tanto, para empezar a graficar ese pedacito, nos vamos a ir en 2 hasta 6, que lo tenemos aquí, y ese extremo no está incluido, entonces lo hacemos con un círculo abierto. ¿Sí? Eso, a ver, creo que pareciera que está corrido, pero es a la misma, acá, a la altura de 2. Bien, ¿y cuánto vale en el otro extremo, que es cuando x vale 3? Tenemos 9 más 2, vale 11. O sea que cuando tenemos que x vale 3, el pedacito de la parábola llega hasta 11. Y ese punto sí está incluido en la gráfica. Y ojo acá porque nosotros vimos que la forma que tenemos que graficar acá es una parábola, no es una línea recta. Lo que ustedes pueden hacer para encontrar a lo mejor valores más exactos, que la gráfica les quede mejor, bueno, buscan para 2,5 cuánto les da esa función y pueden hacer mejor la gráfica. Pero lo importante es que ustedes vean que sí, acá nosotros vemos una línea recta, pero en este otro pedacito de la función es una parábola, o sea, es curva esta. Bien, y el extremo este está incluido en esa parte que nosotros graficamos. Y la última nos decía que vale 11 para los x que son mayores que 3. Justo en este caso, para x igual 3 vale 11, entonces directamente acá ya hacemos el pedazo de la constante. Bien. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Cuáles son los posibles valores de x que puede tomar Todos esta los reales función? positivo y el 0. Exactamente. Todos los reales que son positivos y además el cerito. ¿Por qué?
Acá está incluido y además el valor absoluto de x es, cuando x vale 0, vale 0. Así que lo incluimos, no es que esté indeterminado y no lo podemos calcular. Bien. ¿Y qué me devuelve como imagen? ¿Cuál es la imagen de esta función? Es decir, ahora miremos ahí. De 0 a 2 y de 6 a 11. Exactamente. De 0 a 2 y tanto 0 como el 2 están incluidos. Unión, el intervalo que va de 6 a 11. Y el 6 no está incluido. Ahí va. Eso nosotros lo vemos acá, en los valores de i. Estos son los valores de i y estos son los posibles valores de i. Bien. Acá vemos, para el tema que ustedes van a ver el lunes, acá hay un salto. ¿Sí? La función viene con cierta continuidad, yo la puedo graficar con un lápiz y después tengo que soltar ese lápiz e ir hacia el 6 para seguir graficando la función. Bueno, vemos el 2 entonces. ¿Alguna duda de este ejercicio? Ahora la función que nosotros tenemos que graficar es x más 2 si x es distinto de menos 1 y x es distinto a 2. Cuando x es igual a 2, la función vale 3. Y cuando x es igual a menos 1, la función vale 1. Esa que tenemos allí. Bien. Entonces, vamos a graficar f de x. Lo que nosotros vemos, en primer lugar, que miremos la primera condición que tenemos que graficar. Esa es una función lineal. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo que esa es una función lineal? Tengo la variable x sumada a una constante. Elevado al cuadrado ni al cubo. Es como si nosotros pensáramos en un polinomio de grado 1, como si pensamos en una recta que graficábamos en matemática 1. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a obtener con esta gráfica para todos los valores de x menos para menos 1 y para 2, va a ser una línea recta. ¿Sí? Donde vemos que la pendiente es positiva, porque acá la x estaría multiplicada por 1, que es positivo. Por lo tanto, es una línea recta que es creciente. Y además, lo que vemos es que la ordenada al origen es 2. Por lo tanto, esa recta corta al eje Y en 2. Es decir, que para x igual 0, Y vale 2. Para poder graficar una recta solamente necesitamos 2 puntos. Todos los otros puntos que nosotros buscamos
busquemos van a estar todos alineados en esa recta. Por lo tanto, para x igual 1, y vale 3. Entonces tendríamos otro punto que nos resulta de interés para poder graficarla, para que nos quede bien, es ver dónde mi recta corta al eje X. Y para saber dónde mi recta corta al eje X, es que tengo que decir, bueno, ¿para qué valores de X y vale 0? Encuentro haciendo X más 2 igual a 0. Por lo tanto, para X igual menos 2, y vale 0. Y ese es el punto que nosotros tenemos aquí. Siempre buscar los puntos donde corta el eje Y y corta el eje X es una buena estrategia para poder graficar las funciones. Bueno, la hago como línea recta y ahora le borro los puntos donde esta recta no está definida. Bueno, ya no me pasa por ese punto. Bueno. Pero nos dice que esta función vale eso, pero cuando x es distinto de menos 1, entonces acá lo tengo que borrar y le tengo que hacer un circulito abierto. Y tampoco vale esa función cuando x es igual a 2. Por lo tanto, ay, pensé que estaba con la goma. Tampoco la tenemos que graficar. Finalmente, nos dice que, o sea, ahí lo que hicimos fue solamente el primer renglón de nuestra función. Después nos dice que cuando x vale 2, y vale 3. La vamos a hacer con otro color. Cuando x vale 2, y vale 3, que no es más que ese punto que nosotros acabamos de borrar. Y después nos dice que cuando x es igual a menos 1, y vale 1. Este no es el que acabamos de hacer. A ver, este no, está mal acá. Arriba. Más abajo. Es que tengo mal hecha la gráfica. Acá está el valor de 4. Me quedó mal en la escala. Ahí está el 3 y ahí está el 4. Ah, profe, me parece que no, porque si x vale menos 1, y vale 1. Y es el punto que pasa sobre la recta. Sí, estaba cambiando aquí. Porque ese punto abierto de la recta es cuando x es igual a 2, pensemos en nuestra recta, ¿sí? Sin pensar en esas funciones, en la recta que digamos, bueno, vale x más 2 para todo x. Cuando x vale 2, y vale 4, que es este redondel abierto que tengo acá. Lo que pasa es que al no tener una hoja cuadriculada me había quedado más abajo. Cuando x vale 2, ahora sí pensando en nuestra gráfica, cuando x es igual a 2, nos dice que vale 3, un poco más abajo. Ahí lo había puesto mal. Ah, claro, claro.
Claro, es como que no me quedó bien la escala y lo metí ahí adentro del circulito abierto. Acá es donde había cometido el error. Bien. Pensemos entonces ahora en cuál es el dominio de esta función. ¿Qué valores de x puede tomar mi función? ¿Cuál creen que es el dominio de f? Serían todos los reales menos el 2 y el menos uno, ¿o no? Todos los reales menos el 2. Acá mi función f de x está definida en 2, vale 3. Y me habías dicho menos 1, y para x igual menos 1, vale 1. Miremos el primer renglón. Sería todos los reales. Exactamente, todos los reales. Si nosotros miramos el primer renglón, solamente diríamos, bueno, todos los reales menos el menos 1 y el 2. Si fuera solamente el primer renglón. Pero después me dice, bueno, cuando x es menos 1, dale el valor 1. Y cuando x es igual a 2, dale el valor 3. Entonces ahí ya esos puntitos que no los grafiqué para la recta, les di otro valor distinto. Entonces, si miro en los valores de x, no tengo ninguna restricción, porque para menos 1 tengo acá el valor, y para x igual 2, aquí tengo su valor. Uno está sobre la recta y el otro no importa, tengo un valor de x. O sea, para cualquier valor de x yo puedo graficar mi función. Y pensemos ahora en la imagen, es decir, tenemos que mirar el eje Y. ¿Hay algún hueco? ¿Hay algo que no lo cubra al eje Y? Si agarramos nuestra función y la aplastamos toda contra el eje Y, ¿nos va a quedar algún hueco o va a estar todo pintado? ¿No quedaría ese punto rojo que quedó hueco? Claro, nosotros miramos el eje Y y decimos, bueno, para todos estos valores que están, tengo función, ¿sí? Son todas estas que tenemos acá. Todo esto tengo, pero no hay ningún valor de x que me devuelva como imagen el 4. No puedo encontrar ningún valor de x tal que como imagen me devuelva el 4. Pero sí después los valores más grandes voy a seguir teniendo. Por lo tanto, la imagen de esta son todos los reales menos el 4. Bueno, hacemos el 3 ya que estamos y listo. En el 3 nos dice que f de x es x al cuadrado menos 4 para los x que son menores que 3 y 2x menos 1 para los x que son mayores o iguales a 3. Bien.
mirando el primer renglón. La función madre de ese primer renglón es la gráfica de x al cuadrado, que nosotros habíamos visto que la gráfica de x al cuadrado es una parábola de esa forma. ¿Sí? Y ahora, por desplazamiento de funciones, a esa gráfica le resta una constante 4, por lo tanto la desplaza 4 unidades hacia abajo. ¿Sí? Y ahí vamos a tener la primer parte de nuestra función, y eso va a valer para los x que son menores que 3. Y para la parte que es mayor o igual a 3, vamos a tener una recta, ¿sí? Donde vemos que la pendiente es igual a 2, que es positiva, por lo tanto va a ser una recta creciente, ¿sí? En este caso nos estaría dando cuál es el valor de la ordenada al origen, pero ese punto no lo vamos a graficar porque nosotros necesitamos desde 3 hacia los mayores. En ese caso no lo necesitamos, pero sí ya sabemos que vamos a tener para la primera parte una parábola y para la segunda parte de la función una línea recta. Siempre es importante que antes ustedes de graficarlo hagan este tipo de análisis como para poder imaginarse qué es lo que se van a encontrar como resultado. Porque a veces pasa que se pone la gráfica, por ejemplo, de una parábola y buscan 2 puntos y hacen una línea recta. Bueno, entonces, para la primera parte de la función, ¿sí? Para f de x igual a x al cuadrado menos 4, para el vértice va a estar en 0, ¿sí? En x igual 0 y vale aquí tenemos una parte de la parábola. Y lo que tendríamos que hacer para poder graficar bien esa parábola es buscarle las raíces. Rápida, nosotros vemos que esta función, que es x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, vemos que tenemos una diferencia de cuadrados, perdón que me olvidé de poner el celular en silencio. Por lo tanto, lo podemos factorizar como x menos 2 por x más 2. Ya vemos que las raíces de nuestra parábola están en x menos 2 y en x igual 2 y en x menos 2. Por lo tanto, va a cortar mi parábola en el eje X en esos 2 puntos que encontramos. Lo otro que podríamos hacer es decir, bueno, busquemos a lo mejor algún valor más. ¿Yo cuáles buscaría? Bueno, ¿cuánto vale mi parábola en 3 y en menos 3? Y más que nada en 3, por más que no esté incluido, para saber hasta dónde llega. Le tengo que hacer el circulito abierto para después poder graficar la recta que sigue. Bueno, para x igual 3, 9 menos 4, 5, tenemos, vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para x igual menos 3 también vale 5. Por lo tanto,
La parábola viene desde los valores que son más chicos, acá, hasta acá. Terminó mi parábola. Los que vienen de menos infinito, la parábola sigue, pero no sigue más allá de 3. Como acá tenemos una recta en el otro caso, es menos 1, bueno, busquemos de x cuánto vale y, así lo graficamos. El primero que me voy a buscar es cuánto vale en 3, por todo de corte de la x. A ver cuánto vale igual 3. Tenemos 6 menos 1, vale 5. Justo en este caso coinciden, pero pueden ser que no, que pase como la primera gráfica, que se produce un salto. Y para x igual 4, vale 7. Me quedé corta de nuevo. Entonces, acá de nuevo, ahora sí hago el puntito y tengo mi recta. Bueno, no sé si se logra ver bien. Ustedes con la hoja cuadriculada seguramente les quedó mejor la gráfica. En este caso, vimos que a pesar de hacer una gráfica que contenía esos intervalos o esos rangos diferentes de x, donde la función tomaba diferentes formas, acá no hay ningún salto, ningún punto raro, no hay nada de eso. Sí tenemos una parábola y en un momento deja de ser parábola para ser recta. En este caso, sí nosotros teníamos ahí un puntito para el cual la imagen no está definida. Y después teníamos esta otra situación donde aquí sí se produce un salto que es importante. El lunes van a ver algunas definiciones y qué es lo que pasa en estos casos. Bien, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Exacto, todos los reales. No tenemos ningún impedimento en los valores de x para poder graficar nuestra función. Para los que son menores que 3 que tenemos la parábola, no tenemos problema. Y para los que son mayores o iguales que 3 que tenemos nuestra recta, tampoco. Bien, y la imagen, ¿qué valores de y me devuelve esa? Desde menos 4 hasta más infinito. Exacto. Desde menos 4 hacia más infinito. Y el menos 4 está incluido porque cuando x vale 0, y vale menos 4. Bueno, y en el caso que nosotros ponemos aquí, más infinitos, no es necesario ponerle el más. Sí, siempre es necesario aclararlo, por ejemplo, cuando le ponemos menos. Bien. ¿Se saldaron las dudas que tenían en relación a este punto? Sí. Bien. Cualquier otra duda o consulta que ustedes ya tengan sobre esta práctica la pueden poner allí en el foro y los vamos viendo.
les vamos respondiendo a medida que podemos. Y ya para la clase que viene, después que ustedes dan algo de teoría, ya pueden empezar a hacer la práctica número 3. ¿Hay que tener hasta algún ejercicio hecho o hasta donde lleguemos? Después le voy a preguntar bien a Leticia, según lo que lleguen a dar de teoría, les digo más o menos hasta dónde pueden realizar. Pero bueno, los primeros ejercicios seguro que los van a poder hacer. Profe, Sí. lo que es seno, coseno y tangente, ¿tampoco lo vamos a dar? Tienen allí las gráficas. Y tienen el apuntecito en teoría, pero les muestro acá rápidamente, porque sí después las vamos a necesitar. Claro, pero, o sea, te pregunto porque viste que hay uno que yo te dije que había que dibujar, dibujar el arco seno, eso. Sí. Tal vez tampoco se daba esto. Seno, coseno y tangente sí, porque después las necesitamos. Y el arco seno, el arco coseno y el arco tangente las vamos a utilizar cuando hagamos algunas derivadas o algunas integrales, pero no tanto como funciones. Sí, por ejemplo, es importante, en el caso, bueno, ahí tienen la gráfica del seno de x, cómo es la gráfica del coseno de x. ¿No dieron seno, coseno y tangente en la escuela? Bueno, justo este año. Esa es la gráfica del... Les dejé solamente la del seno, pero bueno, no se va la otra. El seno de x ustedes lo tienen allí en color azul. Y el coseno de x lo tienen en naranjita. Lo que tienen que hacer con esas gráficas es analizar, creo, no me acuerdo si lo... Es analizar cuál es el dominio, cuál es la imagen y algo más, ¿no? En ambos casos, tanto en la función seno como en la función coseno, bueno, ahora sí. El dominio son todos los reales. Vemos que la imagen, los valores que nos devuelven, son valores que están comprendidos entre -1 y 1. Y en el caso del coseno, lo mismo, nada más que está corridita la gráfica. Lo tildé para que la muestre, pero bueno, no la muestra. Y la tangente, por lo general lo que se hace para... les pedía la gráfica de la tangente, también no los quiero marear con algo que no... Sí, la tangente también. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos la gráfica de la tangente, que es esa que está allí en color violeta, es que la tangente de 90
bueno, en este caso no está ni en grados ni en radianes, habría que poner bien el eje X eh, para que sean grados, no sé cómo es que se hace en el programita, pero aquí en 2 sería el valor de 45 grados, de 90, perdón. Y se acuerdan que la tangente en 90 grados o en pi sobre 2 no existe. Entonces, ahí tiene una asíntota. Y no es en 2, sino que es un poquito más... No grafica ahí las asíntotas, pero acá arriba lo tienen por... No sé cómo hacer para marcarlo, a ver. Por ahí, pero va y viene para arriba, no puedo... No. A ver. Uf. No. Bueno, hice cualquier cosa. No sé si me entienden lo que les quiero decir con la asíntota que está ahí. Es más, creo que si no vi mal... No, no está. Sí, las gráficas del seno, coseno y tangente, que son estas que vimos acá, las tienen que tener presentes y principalmente cuánto vale, por ejemplo, el seno en 0, cuánto vale el coseno en 0, porque los vamos a ir utilizando. No vamos a hacer la deducción del arco coseno o el arco tangente, pero sí son funciones, que lo que hay que saber que son las funciones inversas, y que sí las vamos a utilizar para hacer algunas derivadas e integrales, pero no como análisis de función. Para poder hacer la gráfica, ustedes pueden ir dándole distintos valores de ángulo. Tengan en cuenta si tienen la calculadora por ahí en radianes o la tienen en grados. Y pueden hacer la gráfica de el seno y el coseno. Y de la tangente también. ¿Sí? Las gráficas se van repitiendo en distintos periodos, porque a medida que van dando vuelta los ángulos, es como que obtenemos el mismo valor. Por eso es que tienen esos ciclos que se repiten las gráficas. ¿Se comprende o les estoy hablando muy en el aire? Sí, profe. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, entonces, para los que no llegaron a terminar la práctica, terminen esta práctica y vuelquen sus dudas en el foro. Y después del lunes que ustedes tengan clases, ya van a poder empezar a realizar algunos ejercicios de la práctica número 3. Después les puedo decir hasta cuál pueden realizar, según los temas de teoría que vieron. Bueno, hasta la semana que viene y no se dejen estar con la lectura de la materia y con hacer los ejercicios. Profe, Hasta el nos vemos, jueves. gracias. Nos vemos. Profe, gracias. Chau, chau.